Hola, bueno, gracias, buenas tardes compañeros y compañeras, ya estamos nuevamente acá con el informe correspondiente a esta semana de todo el acontecer que hemos tenido. Ya está con nosotros el compañero Misael Mejía y sin más preámbulos vamos entonces a darle la bienvenida para que nos informe del quehacer semanal que tenemos preparado para ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos viernes a viernes acá en la Plaza Simón Bolívar, que es el nuevo espacio de rendición de cuentas de los diputados del FMLN en el marco de este esfuerzo que hacemos los diputados y diputadas del Frente de comunicar las acciones semanales en beneficio de la población. Yo me voy a referir hoy a algunos temas de los esfuerzos que hemos estado haciendo esta semana. Primero, es bueno decir que de manera permanente el FMLN ha estado haciendo un trabajo por reivindicar a las víctimas del conflicto armado en nuestro país, y que esta semana la asociación, la organización de madres, de familiares de desaparecidos durante el conflicto armado, en compañía de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se acercaron, pusieron una pieza de correspondencia para que nuestro país declare el 30 de agosto como Día de la Niñez Desaparecida Forzosamente. La derecha en la Asamblea han estado tratando de hacer una vinculación absurda, casi de burla a las víctimas del conflicto armado, tratando de que se mezcle a aquellos niños y niñas que durante los bombardeos, durante las guindas, durante las intervenciones militares del ejército, en el marco de la guerra, los desaparecieron, los capturaron, los vendieron, los trasladaron de este país a otro, y que han habido algunas organizaciones de derechos humanos haciendo algunos esfuerzos para reencontrar a muchos niños y niñas que desaparecieron durante la guerra. Ese es un tema que es un compromiso de los acuerdos de paz y que además está estrechamente vinculado con el no reconocimiento durante todos los gobiernos de Arena de las graves violaciones de derechos humanos que el Estado salvadoreño a través de la Fuerza Armada cometió. Y que fue en el gobierno anterior y este gobierno donde se ha hecho un gran trabajo para reivindicar, para reconocer a las víctimas del conflicto armado. El presidente Mauricio Funes, pero el profesor Salvador Sánchez Serén también públicamente, a nombre del Estado de El Salvador, han pedido perdón por las víctimas de la masacre del Mozote, que son más de 1000 personas que fueron asesinadas vilmente en el año 1981, y que en todos los gobiernos de Arena negaron ese hecho, un hecho abominable, un hecho intolerable, un crimen de lesa humanidad donde asesinaron a más de 300 niños y niñas. Pero ese no es el único caso. Nosotros hemos acompañado los procesos de exigencia de verdad y justicia en los casos como las hermanitas Serrano, en los casos como el Calabozo, pero la derecha de una manera absurda han tratado de vincular aquellas desapariciones durante la guerra con las desapariciones posteriores al conflicto armado. Y eso es simplemente un intento burdo de burlarse de los salvadoreños y salvadoreñas, porque no se puede mezclar las desapariciones de los grupos criminales en este momento
con las desapariciones que hizo la Fuerza Armada y el Ejército salvadoreño durante los años de conflicto armado. Ahí está esa pieza entonces que se va a discutir. Nosotros de manera muy seria queremos reiterar nuestro respaldo a las asociaciones de derechos humanos y particularmente a las madres, a las víctimas, a los familiares de niñez desaparecida durante el conflicto armado. Ese es un tema que no se discutió aún, pero que está en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y que esperaríamos nosotros que se pueda declarar pronto ese día de la niñez desaparecida forzosamente. El segundo tema que es importante tiene que ver con una serie de problemas que los empresarios del transporte público de pasajeros y los de oferta libre de transporte, que son los microbuses de transporte escolar, son los buses amarillos que transportan personal de las empresas, de las instituciones de gobierno, que son el transporte público de pick-up en distintos cantones y caseríos de nuestro país, que no tienen acceso a microbuses y a buses, pero que le generan un beneficio no solo para trasladar personas trabajadoras y trabajadores, sino en muchas ocasiones costales de naranja, canastos con fruta, que gente humilde de comunidades produce en sus terrenitos o en sus viviendas y que sacan de distintos lugares de los municipios del país hacia las ciudades y que de eso se ganan la vida. Pero resulta que muchos empresarios del transporte público adquirieron las unidades y tenían permisos de línea y luego vendieron las unidades y ha habido varios meses y años en algunos casos donde no ha habido posibilidad de hacer traspaso de línea. Creamos entonces este jueves a iniciativa del FMLN un dictamen, un decreto transitorio que permitirá la legalización de esas líneas de transporte de pasajeros, tanto de buses, de microbuses, de pickups, de buses amarillos, para facilitar a estos empresarios que se ganan la vida honradamente, que puedan legalizar sus unidades. Este ha sido un reclamo histórico, viejo, y que por fin empujamos ese tema y el Viceministerio de Transporte tendrá una herramienta para poder legalizar las líneas de transporte en esta área. Ese es un tema importante que aprobamos entonces, estas disposiciones transitorias para permitir estos traspasos de línea. La semana pasada, la compañera Karina Sosa les informaba a ustedes acá de un decreto especial, de una reforma a nuestro Código de Familia para prohibir en el país que adultos que han cometido un delito de violación con menores de edad puedan solventar esa situación ilegal, ilegítima, casándose con sus víctimas. Ese es un tema en el que no voy a profundizar, pero también la semana pasada aprobamos un decreto para que un número de varios cientos de docentes, de maestros y maestras que no han tenido la oportunidad de tener plazas en el Ministerio de Educación puedan accesar a plazas. Hemos hecho en esto dos esfuerzos. El primero es un decreto especial para retiro voluntario de maestros y maestras que habían cumplido años de jubilación y que seguían trabajando en los distintos centros educativos públicos. Eso permitió el retiro de un poco más de 1000 maestros y maestras. Ese retiro va a permitir que maestros nuevos, recién graduados, jóvenes, docentes, puedan accesar a plazas dentro de nuestro sistema público de educación. Es un tema importante que va a abrir oportunidades de empleo nuevas a maestros y maestros jóvenes. Pero esta semana también los miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad hicimos un esfuerzo de visitar
la División Técnico-Científica de nuestra Policía Nacional Civil. En la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto exactamente, tenemos en discusión un préstamo, un crédito por 100 millones de dólares. Resulta que durante toda la época de Arena, los niveles de inversión, de mejora de condiciones de trabajo, de condiciones técnicas, de condiciones de operatividad de nuestra Policía Nacional Civil no fueron ninguna prioridad en los gobiernos de Arena. Y se dedicaron más bien a hacer negocios redondos con el alquiler de casas para puestos, para subdelegaciones, para delegaciones de la PNC. Cuando uno revisa quiénes son los propietarios de una gran cantidad de esas casas, son gente de Arena, son cheros de los funcionarios, diputados, alcaldes de ese partido que tanto daño le ha hecho a nuestro país y que en materia de seguridad muchas de esas casas estaban mal construidas, no tenían las condiciones de trabajo adecuadas para los miembros de la PNC. Pero también en muchos casos habían hasta bartolinas de las que se han fugado reos peligrosos porque eran casas de adobe repelladas. Y el colmo es que para el gobierno, para la policía, hay una prohibición de poder invertir en mejorar esas instalaciones porque es prohibido que el gobierno invierta recursos en bienes que no son propios. Por eso, este gobierno ha hecho una enorme inversión en nuestra Policía Nacional Civil. Se ha renovado gran cantidad de vehículos para las investigaciones, de carros patrullas, se ha mejorado los ingresos de los miembros de la PNC, incluso sin los votos de Arena. Aprobamos el impuesto a la telefonía que nos está permitiendo entregar trimestralmente $300 libres de impuestos a los 28,000 miembros de la PNC, a más de 11,000 efectivos de la Fuerza Armada que colaboran en labores de seguridad y a un poco más de 1,000 miembros de la seguridad de nuestros centros penales en el país. Arena no acompañó esa votación y todos los miembros de la policía, todos los miembros de la Fuerza Armada, todos los custodios de centros penales deben tener claridad que ese apoyo trimestral de $300 que suman $1,200 al año adicional a su salario es un esfuerzo hecho por el FMLN y que si de Arena dependiera no tendrían ese beneficio, porque a ellos, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y los mismos miembros de la policía y el ejército nunca les importaron. Hoy estamos discutiendo en la Asamblea Legislativa un préstamo de 100 millones de dólares que implica seguir en la ruta de invertir mucho más en nuestra policía. Estamos casi finalizando la delegación La Paz, la subdelegación de Zacatecoluca. Hace algunos meses inauguramos y está funcionando ya la delegación centro de la PNC en una infraestructura propia, digna, que le ahorra a los salvadoreños una cantidad importante de recursos porque ya no van a parar al saco roto de los alquileres, que eran negocios de los areneros, sino que es infraestructura propia del Estado, del país, de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Este préstamo de 100 millones de dólares incluye la posibilidad de construir 8 nuevas infraestructuras propias para la PNC. Pero además, el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto, nos estuvo comentando en una reunión de este martes que él, la dirección de la policía, ha conseguido una donación de un empresario de los Estados Unidos para que construyan de manera regalada un edificio propio donde funcione
la división técnico-científico de nuestra Policía Nacional Civil. Un edificio moderno, un edificio con todas las condiciones técnicas necesarias para hacer investigación científica de primer nivel y que eso nos permita avanzar mucho más en la solución del principal problema que tiene nuestro país, que es la delincuencia. Pero este empresario le decía al director de la policía, mire, yo voy a invertir en la construcción del edificio. Negociaron, o más bien lograron que la alcaldesa de Nuevo Cuscatlán donara el terreno. Y ya se tiene el terreno, ya se tienen los planos, ya se tiene el empresario. Va a iniciar en los próximos días la construcción regalada de un edificio moderno para tener un verdadero laboratorio de investigación científica del delito en nuestro país. Nunca antes, en el pasado, se hizo esfuerzos de este tipo. Pero resulta que ese edificio necesita equiparse. Ya en nuestro país tenemos equipo tecnológico de punta, tenemos personal altamente calificado de nuestra policía en temas de investigación. Pero se necesita invertir un poco más de 6 millones de dólares en el equipo tecnológico, en el equipo de investigación, para que ese edificio moderno tenga las mejores condiciones para los miembros de nuestra Policía Nacional Civil, que son de la División Técnico-Científica. Entonces, estos 100 millones de dólares incluyen la construcción de 8 nuevas instalaciones, dotar del equipo técnico al laboratorio científico de la PNC, pero además incluye la renovación de más de 2.000 unidades de transporte que se necesitan en nuestro país. Eso es una obra de justicia, eso es una necesidad urgente en el que debemos respaldar a la institución que pone en riesgo su vida todos los días para garantizar la seguridad de los salvadoreños. Sin embargo, tenemos el respaldo de los colegas diputados de otros partidos, pero Arena se está negando a dar los votos por la seguridad de los salvadoreños y salvadoreñas. La gente debe tomar nota, porque este préstamo ya lo teníamos aprobado. Falta su ratificación. En el mes de diciembre se venció el plazo por primera vez y nos han dado una prórroga que vence el 29 de septiembre. Si el 29 de septiembre la Asamblea Legislativa no ratifica este préstamo, se van a perder esos recursos. Hemos iniciado un proceso con el cuerpo diplomático, con la policía, con los otros grupos parlamentarios, para presionar a Arena, para obligar a Arena, para exigirle a Arena que respalde el trabajo por la seguridad de nuestro país. Yo quiero decirles que estamos avanzando enormemente en este tema. El país camina en la ruta correcta. Hay una disminución innegable en el tema de los homicidios, de las extorsiones y de otros temas. Y vamos a seguir golpeando la criminalidad en nuestro país. Pero se requiere que los salvadoreños y salvadoreñas ubiquemos con claridad quienes tienen discursos farsantes, mentirosos, de respaldo al combate a la delincuencia, pero que en realidad han estado siempre del lado del narcotráfico, del crimen organizado y de los grupos criminales en nuestro país. Ahí se rasgan las vestiduras diciendo, queriendo dar lecciones de cómo resolver el problema de la criminalidad. Y en los 20 años que tuvieron la oportunidad de gobernar este país, nacieron, crecieron y se desarrollaron las maras, las pandillas, el crimen organizado, el narcotráfico. Y muchos de los dirigentes de Arena han estado vinculados estrechamente a la criminalidad. Los salvadoreños no debemos tener memoria corta,
No debemos olvidar que hace algunos años, en ruta hacia Guatemala, el narcotráfico les quemó a varios diputados de Arena que llevaban, según la Fiscalía de Guatemala, más de 10 millones de dólares en compartimientos secretos de sus camionetas. La investigación de los tribunales y de la Fiscalía de Guatemala dice que ese asesinato está vinculado al narcotráfico. No son funcionarios ni dirigentes del FMLN. Es ese partido de oposición que estorba, que bloquea, que impide que nuestro país avance, el que estuvo vinculado a esos delitos. Pero con el crimen organizado, muchos de ellos han estado metidos hasta el pescuezo en delitos de corrupción, en delitos graves en nuestro país. Y en las pandillas todos sabemos que alcaldes de derecha, de Arena, como el de Apopa, le habían entregado a la delincuencia un gobierno municipal de los más importantes de nuestro país. Y la alcaldía de Ilopango de igual manera, en manos de los grupos criminales, que no vengan ahora a tratar de dar lecciones de cómo resolver el problema delincuencial quienes han estado vinculados a cualquier tipo de delitos en nuestro país. Sin embargo, a pesar de esos estorbos, el país camina en la ruta correcta. A pesar del bloqueo, a pesar de los estorbos, a pesar del intento porque el país retroceda, a pesar de la ensarta de mentiras que dicen todos los días, acompañados por pseudoperiódicos, por medios de comunicación masiva, que nunca le dicen la verdad a nuestro pueblo, el país camina en la ruta correcta. Sin embargo, el pueblo salvadoreño debe tener claridad de que hay algunos temas que no dependen de la voluntad del FMLN. Sin los votos de Arena no será posible ratificar este préstamo. Si se pierden esos 100 millones de dólares para mejorar las condiciones de trabajo de nuestra policía, para resolver de manera eficiente la criminalidad, será responsabilidad de Arena. Y el pueblo salvadoreño, que está acostumbrado a no llorar sobre la leche derramada, debe pasarle factura en las próximas elecciones y no permitir que un partido incapaz, corrupto, vinculado a los delincuentes, tenga más diputados, porque le han dado demasiada fuerza, demasiados diputados a un partido político que nunca resolvió los problemas de la gente y que hoy que los estamos resolviendo se oponen a que el país avance en la ruta correcta. Yo quisiera reiterar nuestro compromiso, nuestra voluntad de seguir trabajando intensamente para construir, como ha dicho el plan quinquenal, como lo ha repetido reiteradamente el presidente de la República, un país más educado, más productivo y más seguro. Estamos avanzando en mejorar las inversiones, estamos avanzando en generar mejores condiciones de empleo, estamos avanzando en que el país tenga mayores oportunidades para la juventud, estamos avanzando en la solución del problema de la inseguridad, pero el pueblo debe tener claridad de que para que estos esfuerzos tengan mejores resultados, se necesitará mucho mayor respaldo al FMLN en las próximas elecciones para que nuestro país pueda salir adelante, pueda avanzar a una mayor velocidad y que podamos apartar esos tetuntes, esos estorbos que desde la Asamblea Legislativa impiden que podamos accesar a mayores recursos. Los próximos días, la próxima semana, el lunes tenemos sesión plenaria. Se necesita elegir una mejor Corte de Cuentas, pero también tenemos pendiente la reforma de pensiones. Y esos temas no dependen de la voluntad del FMLN únicamente. Por eso es importante que actividades
como las que los trabajadores, el movimiento social realizó el día de ayer, exigiendo una reforma de pensiones y además presionando para que estos 4 irresponsables de la Sala de lo Constitucional no bloqueen al gobierno, pueda seguirse haciendo más organización, más movilización, más lucha del pueblo salvadoreño para que los trabajadores, junto al FMLN, junto al gobierno, hagamos que este país avance en las transformaciones que se necesitan. De la privatización de los ingenios, la hicieron en los gobiernos de Arena, es decir, los ingenios ya están privatizados. De lo que estamos hablando, de lo que ha habido algunas iniciativas, es de la negociación, venta o traspaso de acciones de los ingenios. Y si el gobierno, que tiene algunas acciones, pocas, minoritarias, va a participar en esto, será para beneficiar en acciones a los trabajadores de los ingenios y a las cooperativas de trabajadores de los ingenios azucareros en el país. Pero la privatización de los ingenios es una realidad desde varios gobiernos de Arena. Es decir, ya se encontró eso de esa manera. Sobre el tema de las AFPs, está claro que ese es un negocio redondo y un robo que le hacen a los salvadoreños. Y la propuesta de la derecha, la propuesta de las AFPs en la que se han juntado, lo que busca es incrementar hasta 85 años de edad la jubilación de los trabajadores. Buscan disminuir el ahorro de los trabajadores y trabajadoras, porque se va a incrementar el tiempo de cotización, pero van a crear con el 5% un fondo solidario, pero ese fondo solidario se lo van a descontar al ahorro de los trabajadores, es decir, incrementan la edad, bajan la cotización o bajan el ahorro de los trabajadores, con lo que bajaría el monto de pensión de los trabajadores, porque ellos a lo que se niegan es a bajarle la comisión onerosa, cara, que cobran las AFPs por administrar y por hacer un negocio redondo de los descuentos de los trabajadores. Si hay una propuesta honrada en la Asamblea Legislativa, es la propuesta que han hecho los trabajadores y el gobierno. Y no debemos dejar de darnos paja por la derecha y por las AFPs, porque eso no es un beneficio para los trabajadores y trabajadoras. Eso es importante tenerlo claro, pero eso solo va a avanzar con el apoyo popular, con la movilización de la gente. Y en relación al tema de la ley del agua y la reforma constitucional sobre el derecho humano al agua, es un tema que hay que seguirlo empujando, que es necesario mayor movilización del pueblo. Esta semana estuvieron ahí rezongando los diputados de Arena en contra de la empresa Alba, porque supuestamente se ingresa diésel con algún nivel de contaminación. Y se trataron de llenar la boca hablando de que son defensores del medio ambiente. Pero ellos mismos justificaron la contaminación del río La Magdalena que hizo el ingenio La Magdalena. Pero ellos mismos han sido depredadores del medio ambiente. Ellos mismos se opusieron a que la ley contra la minería se aprobara hace muchos años, y ha sido gracias a la batalla de los salvadoreños, de los ambientalistas, de la Iglesia Católica, que por fin logramos aprobar la prohibición de la minería metálica. Pero resulta que se visten de defensores del medio ambiente y se oponen a que aprobemos la Ley General de Aguas, a que reformemos la Constitución para establecer el derecho humano al agua, porque aspiran a robarse el agua de nuestro país, a convertir en un negocio el agua. Por eso es importante que la gente no se deje llevar por cantos de sirena, por mentiras que a veces le trasladan a la gente, cuando en realidad nunca han estado en favor
de las grandes mayorías en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros todos los viernes, y es un placer para nosotros informarles del esfuerzo que hacemos en la Asamblea Legislativa. Muy buenas tardes a todos y todas. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario. Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.